Bienvenidos a Tus Derechos. Este programa está dedicado al derecho al agua. Aproximadamente 884 millones de personas carecen del acceso al agua potable en el mundo. Más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico. Cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años por causas relacionadas con esta problemática. Al año se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencias de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Ante esta terrible realidad, el 28 de julio último, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano básico y urgió garantizar que las personas que carecen de líquido vital puedan ejercer este derecho. La resolución fue aprobada por 122 votos a favor, ningún voto en contra y 41 abstenciones. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. En nuestra secuencia, el Tribunal explica sus sentencias. El doctor Luis Sáenz nos comenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho al agua. Presentamos un video producido por la empresa de saneamiento de la región Chavín sobre el proceso del agua potable y saneamiento con el apoyo al programa Pro Agua de la cooperación alemana GTZ. La doctora Gabriela López entrevista al doctor Óscar Díaz sobre los alcances del derecho al agua. Presentamos el video producido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el sistema de fortalecimiento de capacidades del subsector saneamiento. El doctor Francisco Morales Arabia entrevista a Michael Rosenauer, director del programa Pro Agua de la cooperación alemana GTZ, quien nos explica la importancia de este proyecto. En el marco de la ceremonia por el 49º aniversario de creación del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, el 27 de agosto último, el magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle Jayén, recibió la condecoración en el máximo grado José Gabriel Gálvez Egusquiza. La ceremonia se desarrolló en el Centro de Convenciones de la Fortaleza Real Felipe. El pasado 25 de agosto, el profesor alemán Robert Alexi recibió la medalla de honor del Tribunal Constitucional Toribio Rodríguez de Mendoza por los méritos alcanzados como destacado catedrático y maestro universitario e innovador permanente de algunas corrientes doctrinarias contemporáneas sobre argumentación jurídica y otros temas. Seguidamente, el doctor Alexi ofreció una charla magistral a los asesores del Tribunal Constitucional. Bien amigos, a continuación el desarrollo de la información. El doctor Luis Sáenz nos comenta la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional respecto del derecho al agua. Entre las sentencias paradigmáticas reconocidas por el Tribunal Constitucional, merece especial atención aquellas que tienen que ver con el reconocimiento del derecho fundamental al agua potable. Este último atributo, como bien se sabe, no se encuentra expresamente reconocido por la norma constitucional. Ello, sin embargo, no ha impedido de que nuestro Tribunal Constitucional, en su condición de supremo intérprete de la Constitución, opte por su reconocimiento a partir de la cláusula contenida en el artículo 3 de la norma constitucional. Según este último dispositivo, la enumeración de los derechos reconocidos en la norma fundamental no excluye aquellos otros de naturaleza análoga que se funden, que se sustenten en principios como la dignidad de la persona, el Estado democrático y social de derecho, la forma republicana de gobierno y el principio de soberanía popular. En este contexto, el reconocimiento del derecho fundamental al agua potable ha supuesto para el Tribunal Constitucional la posibilidad de reconocer no solamente un derecho de particular relevancia, sino que a su vez se le ha dotado de determinados contenidos que, según la versión del Supremo Intérprete de la Constitución, se consideran de primera trascendencia para efectos de poder delimitar cuáles son cada una de las ventajas que puede obtener el ser humano a partir del reconocimiento de dicho derecho. Según la versión que nos proporciona el Tribunal Constitucional, el derecho fundamental al agua potable cumple dos tipos de roles o finalidades: finalidades o roles personales y finalidades o roles extrapersonales. En lo que respecta a las finalidades personales, considera el Tribunal Constitucional de que el agua potable supone un derecho de características prestacionales, es decir, que impone una obligación al Estado de promoción en la lógica de que el Estado debe crear un conjunto de condiciones que faciliten el acceso a los ciudadanos del recurso o del líquido elemento.
Desde el punto de vista de los roles extrapersonales, el Tribunal Constitucional considera de que el agua potable facilita el desarrollo y el progreso del Estado en diversas actividades, como por ejemplo la minería, la agricultura, la industria y otras que ahora no mencionamos. El Tribunal Constitucional, por otra parte, estima de que el contenido fundamental del derecho al agua potable puede ser medido desde tres perspectivas. En primer lugar, desde el punto de vista del acceso. En segundo lugar, desde el punto de vista de la calidad. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de la suficiencia. En lo que respecta al acceso, nos dice el Tribunal Constitucional que se trata de garantizar condiciones de cercanía, mínimas o elementales, entre el lugar donde se encuentra el líquido elemento y el lugar donde se encuentran sus destinatarios, priorizándose en el caso de aquellas personas que cuenten con menores recursos económicos. En lo que respecta a la calidad, se trata de garantizar ciertos estándares mínimos de salubridad, ya que no solamente se trata de disponer del líquido elemento, sino que a su vez este no se encuentre dañado o perjudicado por determinados márgenes de contaminación que obviamente no son buenos para nada en relación con el reconocimiento y goce de dicho atributo fundamental. Finalmente, en lo que tiene que ver con la suficiencia, se trata de que el líquido elemento se brinde pero en cantidades que resulten óptimas o mínimamente razonables. En suma, el derecho fundamental al agua potable, desde el punto de vista de su reconocimiento, desde el punto de vista de su goce, permite la realización plena de diversos derechos fundamentales. No solamente se trata de un derecho individualizado o unilateralmente considerado, sino que es un derecho cuyo ejercicio permite la consolidación de otros valores y bienes constitucionales, como ocurre con la vida, la salud o el medio ambiente. Seguidamente, presentamos un video producido por la empresa de saneamiento de la región Chavín sobre el proceso de agua potable y saneamiento con el apoyo del programa ProAgua de GTZ. Al norte de Lima, capital del Perú, hallamos el hermoso departamento de Ancash, el que es atravesado de sur a norte por la Cordillera Blanca, que conjuntamente con la Cordillera Negra forman el Callejón de Huaylas, por el cual fluye el río Santa. Tanto las montañas nevadas, los glaciares, las lagunas, los ríos y fuentes termales constituyen un patrimonio natural de la región y tienen en común la sustancia fundamental generadora de vida, el agua dulce, base para el desarrollo de la existencia de todos los seres, la agricultura, el turismo y la industria de la región. En medio de esta realidad exuberante, la entidad prestadora de servicios de saneamiento Chavín Sociedad Anónima brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Huaraz, Caraz, Aija y Chiquián. El agua que beben los vecinos de Huaraz proviene de los ríos Paria y Auqui, que nacen en la parte alta del Valle de los Deshielos de la Cordillera Blanca. El agua de estos ríos es captada en 3 puntos mediante la captación de Yarush, captación de Unchus y la captación de Coyu. La captación comprende una estructura de cemento y piedra llamada presa de captación. Esta estructura comprende un vertedero para embalsar el agua y poderla captar, una rejilla que evita el paso de elementos flotantes como arbustos y maderas y una compuerta que regula la entrada del agua captada. Luego el agua pasa al desarenador, estructura de forma rectangular que hace que la corriente de agua desacelere. De esta manera, la arena y las piedras pequeñas que ingresaron se asientan en la base por tener un mayor peso. Una vez concluido este primer proceso, el agua es conducida mediante tuberías a las plantas de tratamiento. En esta parte cabe indicar que en la captación Coyur se suministra cal a fin de disminuir el nivel de acidez del agua. La ciudad de Huaraz cuenta con 3 plantas de tratamiento de agua potable. Bellavista, con una capacidad de producción de 110 litros por segundo. Marián, con una capacidad de 120 litros por segundo. Y Paria, con una capacidad de producción de 120 litros por segundo de agua potable. A las plantas de tratamiento el agua llega turbia,
y para eliminar esa turbidez, la empresa le suministra una sustancia denominada sulfato de aluminio, cuya propiedad es juntar las partículas pequeñas de tierra formando grumos o flóculos cada vez más grandes que en el sedimentador caen por su peso. Después el agua pasa a los filtros, que cumplen una función similar a la de un colador fino. Sin embargo, el hecho que el agua tenga una apariencia clara no quiere decir que ya podemos consumirla, pues aún puede contener bacterias y microorganismos que causan enfermedades. Para eliminar estos microorganismos, el agua es tratada con cloro. Ahora sí podemos decir que el agua es potable, es decir, apta para el consumo humano sin causar perjuicio en la salud del consumidor. Es importante que recordemos: en la producción de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario es necesario el uso de infraestructura adecuada, insumos, mano de obra y un equipo profesional. Debemos valorar el hecho de contar con agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario de buena calidad, pues estos servicios evitan enfermedades y mejoran nuestras condiciones de vida. A continuación, la entrevista que realiza la doctora Gabriela López al doctor Óscar Díaz sobre los alcances del derecho al agua. Contamos con la presencia del doctor Óscar Díaz Muñoz, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y profesor universitario en estas ramas del derecho. Bienvenido, doctor Díaz. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias al Tribunal Constitucional por esta tan amable invitación. De nada, al contrario, gracias nuevamente por asistir al programa. Quisiéramos hablar con usted acerca de un elemento fundamental en la vida de la persona, que es el agua, ¿verdad? Pero el agua no solamente es un elemento vital, sino también que es un derecho. ¿En qué consiste el derecho al agua? El reconocimiento del derecho al agua potable como derecho humano, como derecho fundamental, ha venido a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? En concreto estoy hablando de 2 sentencias en sendos procesos de amparo en el año 2006, el expediente 6546 y el expediente 6534, donde ha habido un reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional del derecho al agua potable como derecho fundamental. De estas 2 sentencias, ¿qué podemos sacar como definición, si se quiere, o intentar una definición del derecho fundamental al agua potable? Pues lo que tendríamos que decir es que es el derecho a tener acceso al agua potable en condiciones de suficiencia, condiciones de salubridad y en condición de adquirible, ¿bien?, para el uso personal y doméstico. ¿Qué significa cada una de estas 3 características? El Tribunal Constitucional en estas sentencias ha hablado de unos contenidos mínimos del derecho al agua potable como derecho fundamental, ¿bien? Y los contenidos mínimos que el Tribunal Constitucional ha resaltado son, en primer lugar, el acceso, ¿bien? Entonces, el agua potable tiene que ser accesible en 2 órdenes: de accesibilidad física y también accesibilidad económica. Accesibilidad física es lo que vengo de decir, ¿no? Que el agua potable puede ser accesible en un lugar, o en la vivienda, o en un lugar próximo a la vivienda, o a un centro educativo, también por poner un ejemplo. El otro elemento indispensable en el derecho fundamental al agua potable es el de la calidad, ¿bien? Es decir, el agua potable tiene que llegar a las personas en condiciones plenas de salubridad, ¿bien? Y la última característica, o el último mínimo indispensable del derecho fundamental al agua potable, es lo que se denomina la suficiencia. Bueno, doctor Díaz, le agradecemos su participación en el programa.